Bueno, niños, vamos a compartir el video de Europa antes del siglo XV. Vamos a ver qué sucedía. Vamos a cerrar los micrófonos, niños. Profe, eso demora una hora, ¿verdad? Haciendo aquí son ejercicios para los niños. Exactamente. Estoy Un hombre llamado Cristóbal Colón toma 3 pequeñas naves y zarpa hacia el sol a alcanzar las riquezas del Oriente. Siguieron aristócratas, aventureros, labriegos, colonos, resueltos a hacer suya la tierra. Paron por vez primera en las llanuras de América. Una serie épica de 7 horas de duración. Colón y la era del descubrimiento explorará la profunda transformación de 2 mundos. Después de Colón. Esclavos africanos traídos al Caribe para trabajar en las plantaciones cambiaron el rostro de 2 continentes. Después de Colón. Años después de Colón, viajamos tras su estela y aún más allá para entender su mundo y el nuestro. En un viaje que nos lleva a Génova, donde nació Colón. A Venecia, cuya riqueza proveniente del comercio lo inspiró. A Estambul, donde el conflicto entre el viento allí luego nos calmó y comenzó a ventar oeste-noroeste. Y así tomé la vuelta y navegué toda esa noche pasada al este-sureste. Porque es nuestra. El mundo de Colón. En 1492, Cristóbal Colón atravesó el ancho mar. Pero ¿por qué fue Colón el que zarpó en 1492 y no otro navegante de otro sitio y en otra época? ¿Qué había en su personalidad y en los tiempos en que vivió que conspiraron para cambiar el curso de la historia? He dedicado muchos años a Colón y al descubrimiento. Y sé que las respuestas están diseminadas por todas partes. Así que si vamos a... La geografía y empujada por las montañas contra la costa, se vio obligada a mirar hacia el mar. Una es lo que ha hecho considerar a Colón un hombre misterioso. Sobre Colón se dice de todo. Se dice que era un criminal, que era un santo. Se dice que era un mujeriego, que hizo
Estas dos torres están en el mismo estado que en los tiempos de Cristóbal Colón. Esta era la puerta de la ciudad vieja. El padre de Colón era tejedor. Y el joven Colón fue a la escuela a estudiar en el dialecto genovés la aritmética y los primeros elementos de las artes marítimas. Cuando era adolescente, Colón contaba con el mar para trabajar. Fue marinero de cubierta y representante de los mercaderes en las expediciones comerciales locales. Pero se puede tener un atisbo de sus ambiciones de mayor alcance en el Banco de San Giorgio, el Banco de San Jorge. Está su nombre, Dom. Grupo de islas en Asia que contenía más riquezas que una docena de habitaciones medievales repletas de tesoros. Pero en lugar de oro y diamantes, tenían especias como la pimienta y la nuez moscada. Para un europeo medieval como Colón, estos eran unos objetos de deseo que podían arrastrar a un hombre a miles de kilómetros de su entorno. Aquí, en las Molucas de Indonesia, crecía una especia que valía su peso en plata, el clavo. Mores de los débiles de carácter. Desde las Molucas, el clavo era enviado a otros puertos hasta llegar finalmente a Europa. Pero el cargamento pertenecía a mercaderes malayos y javaneses, no a europeos. Durante siglos, la localización de las islas de especias era un secreto celosamente guardado por los mercaderes locales. Fue esta inaccesibilidad y la rareza de las especias lo que elevó su valor a unos niveles extraordinarios. En Europa se las podía usar para comprar tierras o para pagar los impuestos. Ya fueran clavo o nuez moscada de las Molucas, canela de Ceilán o pimienta de la India, los europeos ricos pagarían casi cualquier cosa por conseguirlas. Y hombres como Cristóbal Colón harían casi cualquier cosa por llegar a su lugar de origen. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que el 20% de la población de la Tierra habla inglés fluidamente? ¿Y sabías que... Bueno, niños, más o menos un bosquejo de lo que sucedía en Europa antes del siglo XV, o sea, antes de que llegaran los españoles en el año 1492, ya que fue que llegó Cristóbal Colón y empezó a hacer sus investigaciones, navegando, todos los días salía, ¿cierto? Eso fue una comisión. Él salía con sus embarcaciones a descubrir nuevos mundos. Entonces, Europa antes del siglo XV y antes del siglo XIV, más o menos, el continente europeo pasó muchas dificultades. Como ven ahí, había esclavitud, había hambre, ¿cierto? Habían enfermedades. Habían conflictos armados, fueron unas dificultades que vivieron en ese tiempo las personas. Entonces, esas dificultades, las más sobresalientes fueron los conflictos armados, las necesidades básicas que pasaban esas personas y las enfermedades, así como ahora se presentaban muchas pandemias, ya como la que estamos viviendo ahora. Vamos a hablar un poquito de los conflictos armados. Sí, los conflictos armados se presentaron debido a que en las guerras esas se enfrentaron los reinos y dejaron miles de personas muertas, miles. Muchas pérdidas, especialmente en los ejércitos.
que comenzaron a usar pólvora. Entonces eran explosiones, por medio de explosiones mataban muchas personas en la guerra. ¿Ya? Esos eran sus elementos de combate. Por eso hubieron demasiadas muertes en ese tiempo. Ya fue un tiempo de muchos conflictos. Ellos entre más peleaban y más morían, más querían enfrentarse al enemigo para poder vengarse y también ellos matarles muchas personas de los grupos de ejércitos que habían contrarios. Ellos se enfrentaban defendiendo esas riquezas precisamente. Otra dificultad fueron las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de nosotros? A ver, la alimentación, la vivienda, el agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la que más los afectaba a ellos? El hambre. Ellos pasaban mucha hambre, mucha necesidad de alimentos. Pero adivinen por qué. Porque esto se hizo presente dadas las sequías. Como había bastante sequía, también el tiempo no fue beneficioso para ellos. Ya como había muchas sequías, los cultivos no se podían desarrollar totalmente. Y de los cultivos era que ellos más se alimentaban. Entonces, por eso hubo esa dificultad inmensa de que las personas llegaron hasta morir, hasta la mitad de la población moría de hambre. Eso le llamaban en ese tiempo hambruna. Ya, por eso es que a veces ustedes escuchan esa palabra, pues cuando la persona muere de demasiada hambre, que ya no tiene nada que comer. Entonces, en esos años, fueron antes del siglo XV, murieron de hambre muchas personas, muchas personas. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Cuántas personas murieron, profe? Casi la mitad de la población. Según investigaciones, casi la mitad de los habitantes. Por ejemplo, si habían 2.000 habitantes, morían 1.000 de hambre. Porque era demasiado. Son muchos. Sí, son muchos. Bueno, por último, las enfermedades, llegó una peste. Y decían ellos, peste es como la pandemia que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque decían que que el aire, el medio ambiente estaba infectado, pero muchas otras personas investigadores dicen que esa infección la trajo una pulga que tenían las ratas. La peste negra. Eso, se llamaba la peste negra o peste bubónica. Bubónica. ¿De dónde viene ese término? O sea, eso lo determinaron ellos como una gran pandemia. ¿Qué pandemia? Una epidemia grande, de mucho peligro. Entonces, Profe, esta pandemia... Los antiguos países nada más eran esos. ¿Los qué, papi? Los antiguos países, o sea, que en el mundo solo existía en Italia y España. Europa, sí, toda Europa. Y a medida que iba pasando el tiempo, fueron descubriéndose otras tierras. Con razón. Y por eso se fueron fundando, sí, se fueron fundando, porque antes todo era mucho indio y no tenían cultura. O sea, de esos siglos hacia acá es que las personas... O sea, gracias a Europa nosotros fuimos avanzando. Existir y nos hemos ido civilizando. ¿Qué es civilizarse? Que ya nosotros podemos estudiar, conseguir los alimentos con más facilidad, ya no hay esclavitud, ya no hay sometimiento, ya, porque al principio también los mismos españoles traían los esclavos. Ustedes saben que trajeron negros esclavos. Desde allí vienen las grandes necesidades de la historia. ¿Oyeron? Bueno, como les decía, existió la pandemia esa que redujo la población totalmente también. Entonces, con el descubrimiento fueron saliendo de esas dificultades. Eso es lo más importante, que gracias al descubrimiento, en 1492 empezamos a ir solucionando esas dificultades por medio de los descubridores. Ante todo, Cristóbal Colón, que es del que más nos hablan, aunque decían que él era un ladrón, que se iba a robar la riqueza. Miren todo lo que decían los historiadores en el video, que era traficante, que no era una persona de bien. Pero esos son historias que vienen de años y se han ido investigando más cosas. Eso no es seguro.
¿Cierto? Fíjense que a veces hay personas que dicen que no es seguro que Cristóbal Profe, ¿por qué ponían a los negros como esclavos? hayan descubierto América, porque los veían como una población débil, ya como una población débil, pobre, sometida, que no podían hacer nada. Exactamente, ellos se apoderaron hasta de esas personas, los ponían a trabajar, no les pagaban, los sometían. Bueno, actualmente ustedes ven que cuando llega de pronto una enfermedad, enseguida se hacen las investigaciones para crear, por favor cierren los micrófonos, para crear la vacuna, ¿verdad? Como lo están investigando ahora para encontrar la vacuna para el COVID-19. Lo mismo hacían en esos tiempos, por eso ya se han descubierto muchas vacunas que a nosotros nos ponen desde pequeños para liberarnos y librarnos de esas enfermedades graves que pueden quitarnos la vida. De la influenza. Exactamente. Bueno, actualmente sabemos que la enfermedad se transmite normalmente, a veces la mayoría son virosis. En ese tiempo, pues ellos decían que esa enfermedad, algunos creían que había venido de ese animalito y otros decían que estaba en el medio ambiente. Entonces todos se protegían también con los tapabocas, se tapaban nariz y boca, ¿ya? Porque creían que se podían contagiar, era por respirar el aire de los que estaban enfermos. Por eso, ahora, por eso los médicos usaban esas mascaritas, que dice aquí máscara, pero eso eran como un tapabocas, ¿ya? En ese tiempo no eran tan sofisticados como ahora. A veces usaban una tela, ¿ya? Y la sostenían atrás de otra manera, pero ya ellos lo han ido mejorando. Unas máscaras que tenían un pico gigante así como tapabocas. Bueno, podemos mostrar una foto de esa. Bueno, la recuperación de todo este sometimiento a que estuvo metidas e incorporadas todas esas personas pobres, que las personas, los que iban llegando a esas tierras, se iban apoderando de ellas, ya ellos se fueron recuperando. ¿Cómo? Ellos se fueron rebelando. Europa experimentó mejores condiciones durante los siglos XV, a partir del siglo XV, o sea, XVI. También se fueron mejorando los cambios en el clima. ¿Qué quiere decir esto? Que esto mejoró los cultivos. Los cultivos aumentaron y ellos tenían mayor productividad. También hubo un aumento en la cría de animales. Ustedes saben que los animales también se consumían para poder sobrevivir. Ya, entonces en este nuevo contexto ya mejoró la economía, mejoró la salud, porque también los alimentos ustedes saben que son los que nos dan energía. Si estamos bien alimentados no nos vamos a enfermar. Entonces ya no hubieron más enfermedades. También se dio la manufacturación, la circulación por redes comerciales, o sea que se compraban y se vendían productos. Entonces eso era muy importante. Ya a medida que pasó ese siglo, más adelante fueron saliendo adelante, se convertían ya en lugares subdesarrollados donde ellos podían vender sus productos, negociar sus animales y también los podían consumir, ya porque ya había mejorado el medio ambiente, el clima para poder criar esos alimentos. Bueno, también se dio Profe, ¿cuáles eran los cultivos que ellos utilizaban? Lo que más producían eran las verduras y las frutas, ¿ya? En ese tiempo las personas eran como más vegetarianas que nosotros ahora. Pescaban, ¿ya? Ellos comían bastante pez, los que estaban a las orillas del mar. Ustedes saben que vivían a la orilla del mar. Pescado, profe, y vivían casi a las orillas del Exactamente. Y se les facilitaba la pesca, ¿cierto? Se les facilitaba. Pero antes de que descubrieran América ya existían personas en América. Claro, papi, pero no eran tan civilizados, por eso ellos se aprovecharon de esa como indios. inexperiencia, exacto. Eran tímidos, cohibidos,
Entonces los españoles llegaron y ellos hicieron de las suyas, o sea, los trataban mal, los sometieron, les robaban su riqueza. Eran esclavos. Eran esclavos, los convertían en Luego esclavos. ya no somos esclavos. Muchos esclavos murieron porque los trataban muy mal, muy mal. Algunos esclavos se escaparon. Bueno, Profe, porque después cada vez que también, hacían una cosita mal, la ponían en un poste de metal caliente y la marcaban. sí señor, y eso no estaba bien, eso eran personas malas, sometidas a los demás. Miren, también ya por último se dieron los avances técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya ellos fueron creando instrumentos para ellos poder navegar y poder investigar más, ya la exploración de nuevas rutas comerciales, o sea, a dónde podían ellos navegar y llevar sus productos para comercializarlos. Ya se dieron adelantos técnicos, mejoraron las condiciones de navegación. ¿Qué hacían ellos? Fueron haciendo las embarcaciones mejor. Ya no eran lanchitas pequeñitas, sino que eran unos barcos, tenían vela, ¿ya? Aunque no usaban motor, pero ellos con la vela podían guiar las embarcaciones. Eso también fue un avance de ellos. Hacían mapas. ¿Para qué les servían esos mapas? Ellos marcaban los puertos a donde llegaban y así sabían, tenían como una ruta. Profe, o una brújula. Pero todavía no había brújula, Ellos fueron utilizando Ellos se guiaban por las estrellas para señalar las rutas comerciales. O sea, si llegaban a un puerto donde veían que había gente o había un pueblo, ellos hacían un mapa y ahí marcaban a qué distancia estaba ese puerto de donde ellos habían salido. Y así sabían que ya cuando volvieran podían llegar a ese puerto a descargar sus productos por el mapa, ¿ya? Instrumentos de navegación, ya ahí ellos crearon la brújula, empezaron a usar instrumentos o herramientas astrológicas que podían ver el tiempo. Ellos veían si iba a haber tormenta o si no iba a haber tormenta, ¿cierto? Pero cuando llegaron los españoles a América, existía Estados Unidos. Eso cuando lo descubrieron. No, papi, ellos fueron, como te digo, fueron descubriendo poco a poco, ¿ya? Poco a poco dónde existían, y ya ellas, de acuerdo a la persona que las descubría y las fueron fundando, le fueron dando nombres. Fíjense que Cartagena no se llamaba Cartagena, ¿cierto? Gracias a ellos. se llamaba Ajá. A medida que fueron pasando el tiempo y los avances, ellos iban tomando otros nombres. ¿Cómo hacían para que hablaran inglés si no existían antes? ¿Y entonces cómo se llamaba Cartagena? Bueno, tenía otros nombres. Miren, en la otra semana, les cuento algo, un secreto. En la otra semana vamos a tener... Te cuento. Niños, escúchenme. En la otra semana, para que sepamos más sobre nuestra ciudad, vamos a hacer un paseo por nuestra ciudad virtual. Imagínense. Vamos a conocer más nuestro patrimonio. Por Google Maps. Bueno, todavía no sabemos. La vamos a hacer con la ayuda de la señora Olga, que se acuerdan que nos visitó la otra vez, la trabajadora social. Lo vamos a hacer con el apoyo de ella. Entonces, en la semana del 10 de agosto, por allá, vamos a hacer ese paseo virtual. Y vamos a aprender muchas cosas de Cartagena. ¿Oyeron, Sofi? Profe, a mi papá me dijo que Cartagena era solamente agua. Había agua, estaba rodeada de agua más que ahora. Sí, ¿verdad? Por eso Ahora han construyeron construido mucho. Ahora han construido arena. ¿Cómo se llama Cartagena? Niños, vamos a hacer silencio. Calamarín. Eso, señor. Bueno, mis amores, otro avance técnico. Vamos a cerrar los fueron las embarcaciones, como les dije. Los portugueses construyeron las embarcaciones, le dieron el nombre de carabelas.
Precisamente en esas fueron las que navegó Cristóbal Colón. Cuando ellas fueron creadas ya eran unas embarcaciones muy grandes. Entonces ya las pudieron utilizar con mayor facilidad. Se desarrollaron. Tenían motor. No, se combinaba el motor con las velas. Las velas los orientaban, les daban la dirección hacia donde debían ir. Ya, de acuerdo a cómo ellos las movían. Antes de las cosas de navegaciones, ellos se guiaban por las estrellas. También, y por el tiempo, por el estado del clima. Ellos sabían cuando iba a llover a determinada distancia o lugar, entonces ya ellos sabían que tenían que devolverse porque los podía tomar una tormenta por allá y era peligroso. Entonces todo eso les ayudó a ellos. ¿Oyeron? Bueno, niños, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Ya la otra semana vamos a ver exactamente lo que era el descubrimiento. Dime, papá. Profe, yo también tengo una pregunta. Profe, ¿y por qué hay unas ciudades de aquí de Colombia que tienen el mismo nombre que ciudades en España? Ah, pues porque le colocaron ese nombre, papi. Cartagena también es una ciudad de España. También. Sí. Es una ciudad. ¿Y cómo las personas Eduardo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y cómo las personas que viven en otros países aprendieron a hablar ese idioma si no existían antes? Papi, porque se dieron las mezclas de razas. Ellos sí aprendían. Porque cuando llegaban allá, ustedes saben que los idiomas se aprenden escuchando y poniéndolos en práctica. Como Tarzán, Eduardo. Exacto, entonces se dio la mezcla de raza. Ustedes saben que ¿cuándo se celebra el Día de la Raza? El mismo día del descubrimiento. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Entonces ellos sí aprendían, ¿no oíste, Eduardo? Sí aprendían otro idioma, ya por medio de la práctica. O cuando llegaban personas hablando otro idioma, ellos también captaban hasta que empezaban a practicar ese mismo idioma. Inglés. O sea, que en esos tiempos el único continente que existía era Europa. Sí, se fueron creando, papi, se fueron creando poco a poco. ¿Ya? Lo que pasa es que antes eran como más pequeños, Eduardo. Ya fueron avanzando cuando fueron pasando otros descubrimientos. ¿Cierto? Porque Señor, yo tengo una pregunta. El americano es que está en nuestro país. Dime, Belén. Solamente existía España y también solamente existía el idioma español. Claro. No, mami, también había portugués, depende de las personas que llegaran. Ya, lo que le estaba explicando Eduardo, depende de las personas que llegaban ahí, ellos empezaban a intercambiar ideas. Y como les ellos poco a poco fueron intercambiaban ideas y así iban aprendiendo. Uno aprendía del idioma del otro. en otro país después de ¡Profe! Bueno, niños, vamos a buscar el taller que van a estudiar para mañana de sociales para verificar las respuestas. ¿Listo? No se demoren porque vamos a que la grabación no salga muy larga. Profe, una preguntita, ¿usted me ve? Se paralizó la imagen de Belén. Eli, pásamelo, porfa. Profe, ¿usted me ve? Profe. ¿Quién me está hablando? Andrea. Andrea. No, mami, no. Sí, sí te puedo ver, Andrea. Sí te puedo ver. Profe. Ahí estás. Bueno, ya buscaron el taller, lo tienen a la mano.